Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer este gorro que está hecho a crochet. Para comenzar, los materiales que necesitaremos será lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 40 gramos en dos colores. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio, en mi caso uno de 3.50 milímetros, pero pueden usar hasta 4 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo y vamos a levantar una cadena. En mi caso serán 64 puntos, pero cada uno debe de medir su cabeza y es múltiplo de 4. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta completar el total. Completamos la cadena, la vamos a colocar en forma recta o derecha, que no se tuerza, y unimos con puntos deslizados en la primera para cerrar. Nos va a quedar un círculo o aro. Levantamos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Lazada. En el próximo hacemos un punto alto y en el siguiente hacemos otro punto alto. Ya que tenemos 3, hacemos una cadena de separación, saltamos uno en la base y repetimos los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Cadena de separación, saltamos uno en la base y repetimos, así hasta terminar toda la cadena. Llegamos al final de la vuelta, terminamos con la cadena y aquí tenemos el punto de separación. Unimos en la tercera 1, 2 y 3 con puntos deslizados para cerrar la vuelta. Levantamos 1, 2 y 3. Ese pertenece al primero. Hacemos el segundo y el tercero. Ya tenemos una vez más los 3 puntos altos, uno encima de cada uno, cadena de separación y repetimos. Volvemos una vez más, 3 puntos altos. Y cadena de separación. Así vamos a dar toda la vuelta. Cuando lleguemos al final unimos y cortamos la lana para iniciar con otro color. Terminamos la segunda vuelta, colocamos el siguiente color, yo estaré usando un color rojo. Hacemos 1, 2 y 3 cadenas. Este sería el primer punto. Cadena de separación y nos pasamos al punto que está antes de llegar al espacio o dejamos uno en el centro. Ahí hacemos un punto alto. Lazada, nos vamos hasta la parte de abajo, a este espacio. Sacamos la lana y la estiramos a la altura donde teníamos las otras 2 hebras. Pasamos por 2 y cerramos. Nos va a quedar un punto alto, pero más largo o grande. Tomamos lazada, en el próximo hacemos 1 y así será el motivo. 2 puntos altos y el del medio, que será el más grande. Volvemos a hacer cadena de separación, saltamos 1, en el tercero hacemos punto alto, lazada y volvemos al espacio a repetir. Vamos hasta abajo, tomamos la hebra, la estiramos hasta que alcance la altura, pasamos por 2 y cerramos. En el próximo, punto alto. Cadena, saltamos 1 y repetimos esto hasta llegar al final. Llegamos al final, hacemos el punto, el del espacio, y este será el último, el que iniciamos en esta parte. Vamos a contar 1, 2 y 3 en la tercera cadena. Vamos a cerrar con el punto deslizado y ya completamos el motivo. Levantamos 1, 2, 3 cadenas, una de separación porque es lo que tenemos en la base, lo vamos a mantener.
hacemos lazada y repetimos estos 3 puntos, uno encima de cada uno. 1, 2 y 3. Cadena de separación, que es lo que tenemos aquí, y repetimos los otros 3. Así vamos a dar toda la vuelta, cortamos la lana y volvemos a colocar el color blanco. Terminamos la vuelta, unimos con el punto deslizado e iniciamos con el siguiente color. Ahora volvemos 1, 2, 3 y aquí donde está este espacio vamos a hacer este punto. Nos vamos hasta el de abajo, sacamos la hebra, tenemos la altura y cerramos. En el próximo hacemos uno. Y ya tenemos nuevamente el motivo, pero en color blanco. Cadena de separación, saltamos uno, vamos al próximo, hacemos el punto, luego el que corresponde en los espacios y el tercero. Esto será todo lo que vamos a repetir. Ahora damos toda la vuelta, unimos con el punto deslizado tal y como hicimos con el rojo y luego repetimos la segunda línea en color blanco, que sería esta. Una línea va a ser para hacer este punto y una línea para armar para el siguiente. Eso es todo. Vamos a estar repitiendo la cantidad de veces que necesitemos hasta que alcancemos la altura para poderlo cerrar en la parte de encima de la cabeza. Una vez hayamos alcanzado el tamaño deseado, en mi caso fueron 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13 vueltas. Y esto es unos 18 centímetros. La última de color blanco la vamos a hacer reduciendo para cerrar en la parte de arriba. Hacemos 1, 2 y 3 cadenas que pertenecen al primer punto. Lazada, pasamos al siguiente, pasamos por 2 y reservamos en el gancho. Lazada, tomamos el tercero, pasamos por 2 y cuando tenemos las 3 hebras, las cerramos de una vez. Volvemos a hacer lazada, nos saltamos la cadena de separación y ahora corresponden los 3 que los vamos a reducir. Pasamos y reservamos, tomamos el segundo, pasamos y reservamos y el tercero. Una vez ya tenemos todas las hebras, las cerramos de una vez. Así vamos a ir dando toda la vuelta hasta llegar al final. Llegamos al final de la vuelta de reducciones y ya casi nos quedó cerrado. Ahora lo vamos a unir en el primer punto con punto deslizado y vamos a cortar la lana, pero con un trozo extra, aproximadamente medio metro. Esto es para coser. Hacemos el nudo, colocamos la aguja y vamos a dar unas cuantas puntadas. Vamos a colocar en esta parte la aguja y vamos a ir pasando una vez hacia atrás, una vez hacia enfrente, una vez hacia atrás y una vez hacia enfrente, así hasta dar toda la vuelta. Llegamos al final y hacemos el nudo y cortamos. Cuando terminamos de amarrarlo, así será como se verá. Si quieren colocarle en esta parte un pompón o un botón como decoración, está bien, aunque de esta forma también se verá bien. Ahora voy a decorarlo con una flor y unas hojas. Estas ya se las enseñé a hacer en otros videos. Les voy a estar dejando el enlace en la cajita de descripción por si gustan colocarle una igual o pueden colocarle la de su gusto. Y si no, también lo pueden usar de esta forma que está muy bonito. Vamos a colocar esto. Lo vamos a coser con algunas puntadas de la misma lana y ya estaría completamente listo para ser usado. Ya he terminado, así será como nos habrá quedado. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no están suscritos al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.